En el estudio nos encontramos con una persona de la casa, con el doctor Porfirio Cabral, emergenciólogo, ¿verdad? Emergenciólogo. Y nos va a hablar de algunas cositas. ¿De qué nos viene a hablar? De medidas preventivas a tomar en Semana Santa, porque estamos en la Semana Mayor, señores, y hay que disfrutar siempre con precaución. Y por eso nosotros aquí nos encargamos de traer al señor Porfirio, quien nos va a guiar por el camino del bien para disfrutar sanamente, ¿cierto? Sí, está buena la introducción porque la Semana Santa ha perdido su sentido. Ha dejado de ser un poco santa. ¿Usted quiere decir eso? Lo que menos es santa. Se supone que uno tiene que cogerlo suave, tranquilo, meditar, estar en su casa en un momento de paz, ¿no es así? No, y de reflexión. De reflexión. ¿Por qué murió Cristo y eso? Pero lamentablemente... No, pero yo pienso, y disculpe que lo interrumpa, que sí. hay personas que hacen su día, por ejemplo, es muy lindo cuando tú vas a tu campo, asistes a la misa allí, compartes con tus familiares, o sea, que hay personas que no dejan esas tradiciones. Sí, pero esas tradiciones van unidas a la prevención que tenemos que hacer para hacer ese mismo viaje. Lo primero que tenemos es el cuidado con los accidentes de tránsito, que literalmente es una epidemia. Así es. Tiene que ser considerada como una epidemia y los resultados están ahí. Y no hay medida, no hay fórmula, porque es algo que comienza desde cuando tú vas a planificar la salida, revisar las condiciones de tu vehículo, de las recomendaciones avanzadas. O sea, tú vas a viajar, vas para el campo, tiene los neumáticos buenos, tiene los frenos buenos, tiene aceite, tiene la batería. Eso es lo primero que tú tienes que hacer para saber que tú vas a emprender una carretera con tu familia o con quien sea y calcular. Inclusive tú calculas qué voy a llevar, qué peso tiene que llevar ese vehículo. Nadie piensa en eso. Vámonos ahí, vámonos. La cantidad de personas también. Algo como tú lo previenes, eso también previene qué tú vas a dejar en tu casa o cómo tú vas a dejarle a tu casa, porque hay un tema de seguridad. Te la pueden robar, con quién eso tú tienes que contemplarlo. Claro. Luego también algo preventivo que es muy recomendable, ¿qué medicamento usa el grupo que se va para el campo? Porque en esos días no tienen donde adquirir su medicamento de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, que el país está lleno de eso. O sea, usted va a salir de viaje, llévese su medicación. Hay personas que son asmáticas, por ejemplo, y si hace una crisis asmática en ese campo, ¿cómo lo van a atender? Claro. Entonces tú previenes todo Hasta eso. las alergias que suelen suceder. Si usted es un tipo alérgico, llevarse su antihistamínico. O sea, usted preparar un botiquín para cualquier eventualidad que tiene, y saber lo que va a hacer con el botiquín. Y esas son medidas que la gente lo dice, bueno, no le resta importancia hasta que no te pasa. Así es, hasta que te ven la necesidad de usar un medicamento, de, por ejemplo, cuando uno va en un vehículo en carretera, el uso del cinturón, cuando tú, sí, vamos a ponernos el cinturón, y atrás tú tienes 5 personas. Porque le voy a explicar. El uso del cinturón, por ejemplo, no es solamente el que va adelante, el que va detrás tiene que usar el cinturón, porque si tú tienes la mala suerte de un accidente, el que está detrás sale eyectado hacia el que está adelante. Y muchas veces golpea al que va conduciendo al que está adelante, y eso es una lesión que tú vas a provocarte. O sea, el uso del cinturón. También el uso del cinturón está sujeto si estás embarazada. Hay una técnica para poner el cinturón a la que pero todo el mundo tiene que ir sujetado, como lo vemos ahí en pantalla. Entonces, toda esa planificación, usted tiene que hacerla antes de salir, esa estrategia. La medicación es clave. Voy para el sitio y dependiendo del sitio que va, voy para la playa, donde está el protector solar, donde está, porque hay un golpe de calor, o tú dejar un niño en el sol el día entero, todo el mundo contento, el niño te tiene que ponerlo a la sombra. Que a propósito de que usted menciona el uso del protector solar, muchas personas entienden que no es necesario, pero lamentablemente sí es necesario, sobre todo la protección física. O sea, tener una buena porque gorra, te puede una quemadura de primer grado. Así es, y más como calienta el sol en este país. Esa quemadura del primer grado va acompañada de escalofrío, náusea, vómito, que te va a dañar la Semana Santa. Un solazo que cogía. Doctor, yo le iba a preguntar eso, porque ustedes nada más hablaban de campo, del que va para el campo. Si la preparación que deben de tener las personas que se desplazan a los ríos y playas es la misma, no, ya usted respondió, es totalmente distinta.
Pero vamos a suponer que es el caso mío, que yo no salgo de mi casa, que me quedo tranquilo y solamente veo por la televisión toda la gente vuelta loca y sin idea en la calle. ¿Cuáles son las medidas que yo debería tomar si me quedo en mi casa haciendo una carnita, bregando con algo? ¿Por qué? Porque si me sucede algo, las emergencias casi siempre están full, ¿verdad? En esa época. ¿Qué yo debería de hacer para preparar? No, lo que tú tienes que prevenir, mira, por ejemplo, si tú te quedas en tu casa, en el hogar, si vas a comer algo extraño, conserva bien la cadena de frío, porque hay intoxicaciones alimenticias. Existe mucha, y la intoxicación alimenticia muchas veces que el producto no lleva una buena cadena de frío. Le voy a explicar, por ejemplo. Te puede dar una gastroenteritis, una diarrea terrible, un producto que contenga lácteos, quesos, con queso. Cuando tú lo enfrías, se calienta por cualquier razón y vuelve y lo enfría, ya la bacteria creció y entonces tú la tienes. Cuando tú lo ingieres, te va a dar un problema gastrointestinal. Es un detallito que la gente no nota del proceso de la cadena de frío. Ocurre muchas veces también con los mariscos. Con la carne menos, si tú la procesas asada, pero cualquier otro producto que tú vas a comer que no esté bien cocido, tú corres el riesgo de que la bacteria que tiene ese producto te da causa de la vida. ¿Sabe qué? Perdona, discúlpame, que me surgió una pregunta interesante, y no quiero dejarla pasar. No, y es bueno que le surja. No, porque claro, yo soy un claro. comelón, mire, eso que usted dijo, a mí me importa, yo lo veo ahí y me lo abrocho, sin pensar en nada. Exacto. Hay mucha gente que se automedican. En mi caso, yo no conocía lo que era la enterogermina hasta que un día me pasó un asunto así. Ajá. ¿Qué tan correcto es asumir que uno le pasó algo por ese tipo de situación y se automedica en la casa? No, mira, la automedicación es uno de los grandes problemas a nivel mundial. Hay países que las personas toman la conciencia, no está automedicando, porque es peligroso. Muchas veces la cura es más mala que la enfermedad, como dice una salsa. Y es porque todo tiene una indicación. Hay un tipo de medicamento que ya tú lo has usado, que tú puedes tenerlo en reserva. Por ejemplo, el caso de los antihistamínicos, yo a veces, tú usaste un antihistamínico, cuando te vuelva a dar eso, tú puedes usar ese antihistamínico. Pero tú ponete inventado que te dijeron, porque oigan qué es lo que ocurre. Lo voy a poner con un medicamento común y se usa también de medida preventiva. El medicamento más usado en la tierra es la aspirina. Pero es el medicamento que más gente ha matado. Wow. Porque da un sangrado gastrointestinal alto. O sea, ya hay ciertas personas que no pueden usar aspirina por sus condiciones, porque los medicamentos varían según la edad, el sexo o el peso, hasta el peso que tú tienes. Por eso que la prescripción debe ser por un médico. O sea, un medicamento que a ella le haga perfectamente algo te puede hacer un daño terrible a ti. Nunca es recomendable la automedicación. No es recomendable. No es gente inventando, aunque decía Zaglul, un escritor nuestro, que de médico, poeta y loco todos los dominicanos tienen un poco. Por eso el doctor Zaglul tenía mis 500 locos, así como usted lo dijo. Ahora, de loco y demás, me surge otra pregunta y discúlpame. No, yo estoy escuchando. Las entrevistas conmigo son dinámicas porque es el diario vivir. La prevención es eso. Y los amigos que me están viendo en este momento se van a sorprender con lo que yo le voy a decir. Una vez estaba en la casa de una tía abuela y me iba a dar un medicamento y cuando yo vi el medicamento había vencido hacía 7 años. Y yo le digo, pero esto está vencido, hasta la tapa oxidada. Y me dice, no, lo que pierde es un poco el efecto, pero eso sigue funcionando. Porque ya te dije, dígame somos eso, científicos. doctor. Si está vencido, no lo uses. Porque el vencimiento te está hablando de que la misma sustancia que está ahí se descompuso. Y yo no sé qué tipo de reacción te puede dar. Exacto. Una de las cosas más prácticas en la tierra es sustituir los medicamentos que están vencidos, sacarlo inmediatamente de circulación. No tirarlo en la calle, intentar destruirlo porque hay gente en la calle que lo puede utilizar. Así es. Y a propósito de que estamos conversando sobre la intoxicación, lo que iba a decir ahorita es que precisamente me sucedió hace unos días atrás que yo hice unos pancakes. Qué fina, mi amiga, ¿eh? Sí, me uso los domingos un pancake de avena. Yo compré una mezcla. mezcla. No, señora, que todo el mundo puede consumir pancake. Yo me como mi mangú también, pero ese día yo quería pancake. Okay. Y yo me como mi pancake feliz. Señores, a los 5 minutos empiezo a estornudar, pero una cosa, yo dije, pero es que yo tengo alergia, ¿qué sucede aquí? Pues yo, pero ¿será que hay qué es lo que pasa? Me tomo un antialérgico, pero la cosa se puso peor, yo sentía que no podía respirar, o sea, yo tenía esto aquí como trancado. Señores, por instinto yo dije, tengo que ir a revisar ese mix del pancake, porque es que hay algo raro que no me está cuadrando.
Cuando veo, estaba vencido, venció en diciembre. Ya te hizo una reacción. Y eso tiene, y déjenme decirles que a ese día aprendí algo nuevo, además de que aprendí que las alergias te pueden matar, que era algo No te que matan. porque es que se me cerró, Tú sabes que yo no podía técnicamente respirar. lo que tú estabas sintiendo, se llama angioedema. Las vías respiratorias superiores se te estaban cerrando. Eso, A señores, veces es esa terrible. emergencia, tengo que hacerte hasta una traqueotomía para poderte salir. Entonces, ¿hacia dónde voy? Estuve leyendo y lo que pude investigar, usted puede confirmar esta información, es que la harina, o sea, todos los derivados de los cereales, ya cuando vencen, desarrollan una bacteria que es terrible, o sea, tiene un nombre y todo. Miren, todo está relacionado. Ven a explicarle algo y en qué consiste la prevención, y más en estos tipos de Semana Santa. Todo tiene un proceso. El vencimiento te dice que ya esa estructura de ese alimento o medicamento ya se descompuso. Al descomponerse, resultan reacciones que tú no las tienes ni clasificadas. Porque ya hay cosas que cuando te envenenan tú sabes cuál es el antídoto, pero cuando pasa con ese tipo de productos, yo ni siquiera tengo un antídoto. Yo tengo que tomar medidas generales contigo. Entonces, eso ocurre con la alimentación y la medicación. Eso no puede pasar. Entonces, hay otro tipo de alergia, que es una alergia dirigida a personas que son específicas. Por ejemplo, hay gente que es alérgica al marisco. Pero si por casualidad, que ocurre mucho en esos días, que todo está ligado, sofríen algo con el aceite con marisco y después tú sofrí otra cosa, tú vas a hacer la mismita alergia, sin haber comido el marisco, pero el aceite o el producto que tenía estuvo en contacto con el marisco. Entonces hay que tener ojo, en Semana Santa ocurre mucho eso. Claro, una preguntita, ya que estamos por esa parte de los alimentos y las alergias y los antídotos. Hábleme de las intoxicaciones por alcohol, la gente que vive bebiendo romo de patio, que le pasan ese tipo de cosas. Porque yo recuerdo que cuando yo era adolescente yo pagaba como 200, 300 pesos por un galón de Clerén en un patio y nos pasábamos el coro entero bebiendo Clerén y gracias a Dios no nos pasó nada. Pero hábleme de esto, ¿qué tan común es y cuántas personas usted, por ejemplo, reciben esas emergencias y cuál es el tratamiento? Mira qué es lo que ocurre. A ver. No es por el nombre del Clerén. Si el Clerén está bien elaborado como Clerén, no te va a hacer daño. Y tú decías que lo usabas, pero es que lo adulteran. Entonces cambian la estructura del alcohol. En vez de ser alcohol etílico, es alcohol metílico. Y esa fórmula es mortal. Cuando tú te intoxicas con una bebida adulterada, con un alcohol metílico, tú quedas hasta ciego, puedes tú quedar. Uno de los efectos. O la primera reacción que el tipo dice, tengo un humo, pero no veo, es porque el alcohol estaba adulterado. Es por la estructura del alcohol, la gente lo confunde. No es porque sea barato. Ahora, cuando tú haces un Clerén bien hecho, que es etílico, que tú no le echas más, no altera la sustancia, no te va a hacer nada, un humo. Pero cuando está adulterado, entonces en República Dominicana, para rendir ese alcohol y vender más, lo hacen metílico, no lo hacen etílico. Y ahí es que viene el gran problema. Inclusive el manejo. Cuando uno va a manejar un paciente, una víctima, porque cuando son emergencias son víctimas, no pacientes, en una actitud, es bueno que tú me digas con qué tipo de bebida tú te intoxicaste, para yo saber cómo tratarla, porque no se tratan igual, ¿no? El manejo no es el mismo. Si a mí me dicen, usted bebió un whisky o un ron que estuvo bien elaborado con su etiqueta y todo, que no está adulterado, el manejo es de troza simple, y yo te sané. Pero cuando es metílico o con está adulterado, el tratamiento es a veces hasta de cuidado intensivo. Esa es la gran, y se muere la gente. Y ahí va la pregunta. ¿Y si la gente ha bebido tanto como se hacía por ahí, no sabe qué fue lo que tomó? ¿Cómo ustedes actúan? No, tú usas medidas generales básicas. Por ejemplo, es el caso en emergencia, que ustedes no lo han visto. Cuando a ti te llega una víctima en una emergencia inconsciente, que no se sabe qué pasó, tú usas 3 medicaciones. Una ampolla de detroza para si un problema alcohólico, una ampolla de un medicamento específico para si tú estás intoxicado por droga y una carga de complejo B. Lo único que te lleva esos 3 medicamentos van a salvar tu vida en lo que yo investigo. Pero si ustedes ven, eso se llama medicamento la tríada de la vida. Entonces el experto en emergencia aplica esos medicamentos cuando tú no tienes información. Te lo tiraron ahí. Tú ponle una carga de eso, ponle una carga de esos 3 productos para tú estabilizarlo hasta que él se salve. Si no, puede ser que tú mueras en eso. Y te digan, bueno, no se sabía.
cuando no se sabe, tú apliques ¿Y si es alérgico al complejo B, que he visto casos? No, es muy difícil. Tú eres alérgico al complejo B, a la B6. Cuando yo te pongo lo que el que es alérgico al complejo B no es al complejo B, es a la vitamina B6. Entonces yo le aplico una carga de una vitamina que no contenga B6. No te estoy explicando ninguna rara. Claro. Gracias por ilustrarnos. Wow. Eso es para, ven, porque a veces eso es lo que marca la diferencia en que la pericia del médico el médico de emergencia tiene que ser una persona muy hábil. Claro. Porque a emergencia no te llegan pacientes ni te llegan enfermedades, te llegan situaciones. Claro. Situaciones que tienen que actuar de emergencia. Rápido, porque estamos hablando que en la primera hora del abordaje médico, si yo no hago lo que tengo que hacer, empiezan a disminuir enormemente la posibilidad de que tú te salves. Wow. Disculpa que estoy aprendiendo muchísimo con este hombre, me surgen muchísimas preguntas. No, la idea, los programas que tenemos que dar no era que la gente, no, que vamos a hablar de cosas técnicas para que la gente entienda lo importante de que tú caer en manos adecuadas. Claro. Y también de la prevención. En La este prevención caso, es para mí la diría, mejor medicina. ¿qué usted recomendaría, Porfirio, en cuanto al consumo de alcohol? ¿Cuál es la cantidad que usted recomienda por día, ya que esos días son de vacaciones? Es inevitable, es inevitable decir, o sea, es imposible decir aquí, no beban, porque la gente como quiera se va a tomar su traguito. Con el alcohol... ¿Qué usted recomienda? Mira, con el alcohol yo le recomiendo a la gente que no lo tome, ahora ya tú lo dijiste. Exacto. Hay gente que dice, yo voy a beber, aunque me lo diga el Papa. Exacto. El camarógrafo. Mira, Aunque me digan que me voy a morir mañana. Y entienden que eso, ¿qué es lo que ocurre? Cada quien va creyendo una tolerancia al alcohol. Por ejemplo, hay personas que con 2 tragos están ebrios, pero es que se agregan condiciones. Cuando tú tienes el estómago vacío, cuando tú tienes algunas condiciones, tú te vas a fumar más rápido. Claro. Por eso es lo que los bebedores expertos comen y beben. De hecho... Pero yo he visto muchos que no consumen nada, que no comen nada cuando están en eso. Es para no vomitar, pero antes de eso ellos tienen su técnica. ¿Y cómo usted lo hace, doctor? No, yo no bebo mucho. No, yo no soy enemigo ni le digo a la gente, no, donde yo estoy no se puede beber. No, tampoco no me gustan los extremos. No, pero cuando yo voy a tomar algo, por lo regular, el tiempo. O sea, por ejemplo, en el caso de la cerveza, se recomienda que una persona dure 1 hora con una pequeña. O sea, que tal vez... 1 hora. Pero en una neverita. Sí, ¿verdad? Pero tú te tienes que tomar una cerveza pequeña. El lazo, para que no te haga ningún efecto peligroso, es 1 hora. O sea, tómate 1 hora en beberte una pequeña. Doctor, le mandan a decir de allá arriba que le baje el guito porque que diga 1 hora con una pequeña. Si es vino, es diferente porque, vuelvo y le repito, con el alcohol hay algo. No todas las bebidas alcohólicas te dan el mismo efecto. Exacto. También yo sí sé que hay un común La mejor de denominador. todas, la menos peligrosa. Y ustedes van a decir, ¿cómo va a ser el tequila? Sí, así es, el tequila. Pero un buen tequila. Sí, no, porque si está adulterado te muere. No, y también que sea... Pero mira cómo es la cosa de la vida. Y parece más fuerte y claro. chocante, pero es el que menos efecto te va a dar. ¿Y yo juraba que era la vodka? No, la vodka es más fuerte por el calor, pero eso. Entonces, es la recomendación. Pero el buen bebedor no es que bebe mucho, es que sabe beber. Eso pasa como el que juega dominó. No es que tú juegues muchas veces dominó, es que tú sepas jugar dominó. Así es. También, doctor, es muy importante resaltar la hidratación. Sí, eso es Mientras clave. se está tomando, eso es clave. Si usted está tomando su traguito, tenga su agüita de un lado y así, si va a cambiar el trago, mira, si ya tiene como una base, tú te das cuenta, el buen bebedor o el que es experto en beber, tiene siempre agua cerca. Cuando él se está sintiendo algo, toma agua. Le tengo una leyenda urbana rápido, para que me diga si es verdad. Yo conozco mujeres, por la forma en que tú lo dijiste, que antes, mujeres que me dijeron eso, que antes de sentarse a tomar, ellas agarran y se toman un Ponstan. Y se toman el Ponstan y se ponen a tomar y dicen que no se ajuman. No, lo que pasa es que el Ponstan es un antiinflamatorio y no permite que se absorba bien en el estómago el alcohol, porque el alcohol tú lo absorbes en el estómago. Pues entonces, entonces si tú quieres evitar algo saludable, que retiene un poco la tolerancia del alcohol, es un vaso de aceite de oliva, una copita un chop de aceite de oliva. No, pero ustedes están con... el estómago.
y te protege y tú tienes más tolerancia al alcohol. Bueno, eso yo creo que es más natural que tomas una pastilla. Es peligroso porque el antiinflamatorio es uno de los medicamentos que más alergia te puede dar. Claro. Bueno, ya para la que lo hace, sepa que no puede hacer ese tipo de cosas y aguántese.